Antropólogo, hacemos la aclaración y le damos la bienvenida agradeciéndole justamente estar con nosotros Verónica Mendoza, candidata de Juntos por el Perú. Gracias Cristian por la invitación, muy contenta de estar aquí, buenas noches. Esa era la aclaración, ¿no? Antropología. Así es. Ok. Yo quería arrancar un poquito con sus propuestas, ¿no? Con su plan de gobierno, si le parece. Y dentro del plan de gobierno, claro, un eje fundamental es el tema de la salud, de la lucha contra la pandemia para, a partir de, justamente, controlar y vencer al virus, empezar con la reactivación económica. ¿Cómo justamente superar la pandemia? ¿Cuáles son las propuestas de Verónica Mendoza? Hablan de la vacunación, ¿cómo mejorar la situación de la vacunación? Sí, Cristian, como bien lo has señalado tú y nosotros lo tenemos muy claro, las prioridades del próximo gobierno claramente tienen que ver con salvar la salud y la vida de la gente y reactivar la economía. Para lo primero, nosotros sí garantizamos una campaña de vacunación universal, gratuita y ordenada. No como otros partidos que plantean hacer de la vacuna un negocio, ¿no es cierto?, o que permiten que algunos, porque tienen billete o aprovechando su carguito, se vacunen primero. La campaña de vacunación tiene que ser universal, gratuita y poniendo por delante a los más vulnerables, a quienes más la necesitan, ¿no? Personal de salud, adultos mayores, etcétera. En segundo lugar, garantizar la producción y distribución de oxígeno medicinal, porque hoy, Cristian, la gente se está muriendo no por COVID, se está muriendo por falta de oxígeno. Por eso nosotros hemos planteado, por ejemplo, que en el año 2021 vamos a abastecer a 1000 puestas médicas y centros de salud de oxígeno, ¿no? Garantizar que ellos puedan distribuir oxígeno oportunamente a quienes más lo necesitan y, de ser necesario, tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal aplicando la Ley General de Salud. Esa es nuestra propuesta para garantizar que podamos ponerle un freno a la pandemia. Correcto, entonces déjeme analizar punto por punto, porque en la primera parte que usted hablaba de usar sus privilegios para vacunarse, no sé si se refiere, digamos, al sector privado, si se refiere al vacunagate y a la corrupción que se ha conocido respecto de la vacunación indebida de algunos funcionarios públicos. Todos aquellos que, aprovechando su cargo o aprovechando que son parte de la argolla, se están saltando la cola para vacunarse primero. Desde el señor Vizcarra, la señora Macetti, estamos viendo lamentablemente también casos equivalentes, ¿no?, en niveles descentralizados, y por eso necesitamos que la campaña de vacunación sea absolutamente transparente, Cristian, que todos los ciudadanos podamos conocer cuál es el calendario, cuántas vacunas se están destinando a determinados territorios, para que pueda haber una fiscalización permanente y nadie se aproveche, ¿no es cierto?, de su cargo y las vacunas lleguen primero a quienes tienen que llegar. Ok, pero justamente en una nota que saca el diario El Comercio, ¿no?, y la citan, usted dice: vacunar con rapidez, asegurar oxígeno con más plantas, aprovechando la capacidad privada. Yo le quería justamente preguntar en dónde cabe, ¿no?, la participación del sector privado cuando usted dice que al mismo tiempo, si es necesario, tomará control de la producción de oxígeno del sector privado aquí. Tiene que haber una colaboración permanente y muy estrecha, Cristian, entre el Estado y el sector privado. Para la vacunación, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros hemos recalcado que es el Estado, en la medida en que hay poquitas vacunas en el mercado global, las pocas que consigamos, el Estado tiene que garantizar de manera centralizada que se distribuyan ordenadamente, ¿no es cierto? Pero eso no quita que para su distribución, para que sea lo más rápida y efectiva posible, convoquemos al sector privado, a las Fuerzas Armadas, a los comités comunitarios anti-COVID, para asegurar ese despliegue para que la vacuna llegue lo más rápido posible donde se la necesita. Ese es el objetivo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿está de acuerdo con lo que ya se ha anunciado que va a ser un sector de clínicas privadas, la Asociación Peruana de Seguros, que van a recibir vacunas del Estado y van a empezar en el mismo orden de prioridad, de acuerdo de edad, a vacunar, pero a través del sector privado? ¿Eso es algo que también apoyaría usted eventualmente? Mientras se respete, ¿no es cierto?, el orden de prioridades, poniendo por delante a los más vulnerables y a quienes más necesitan la vacuna, está bien que el sector privado apoye, por supuesto que sí. Ahora, mucho ojo, no vaya a ocurrir, dicen, como cuando se dio desde el Instituto Nacional de Salud pruebas moleculares a clínicas privadas que luego cobraron, ¿no es cierto?, por aplicar esas pruebas moleculares. Entonces, hay lamentablemente antecedentes que nos hacen desconfiar y que requieren entonces de una exhaustiva fiscalización. Colaboremos, ¿sí?, y fiscalicemos también. Ok, pero es como un, digamos, un acercamiento distinto, ¿no? Fiscalizar
a que el sector privado, digamos, es un enemigo, es abusivo, siempre quiere finalmente sacar provecho a pesar de la posibilidad de que estén muriendo ciudadanos peruanos. Eso es justamente lo que quería plantear. Pero y a ver, yo nunca he dicho eso. Y ahí llevarla al tema del oxígeno. Ya. No, es que usted planteó en un momento que finalmente las clínicas hacían un abuso y lo que querían era lucrar de acuerdo al sufrimiento del pueblo peruano. Ha habido casos muy concretos y seguramente, Cristian, tú como periodista los has reportado, donde clínicas privadas han empezado a cobrar por camas UCI 200.000, 500.000 soles, ¿no es cierto? Donde quienes distribuyen oxígeno han empezado a cobrar por un balón de oxígeno 3.000, 6.000. O sea, abusos sí ha habido, pero yo nunca he dicho que el sector privado es nuestro enemigo, no. Los corruptos, los lobistas, los que abusan, ¿no es cierto?, de los usuarios, de los ciudadanos, esos son nuestros enemigos, pero no el sector privado en su conjunto. Necesitamos más bien una colaboración estrecha con los empresarios honestos y patriotas de nuestro país, que sí los hay. Explíqueme entonces cuál sería, digamos, la condicionante para que efectivamente ustedes puedan tomar, no sé cuál sería la palabra que usted usaría, intervenir en la producción de oxígeno o los medicamentos en nuestro país ante esta situación de emergencia. Dice, aplicar lo que dice la ley. No nos estamos inventando nada del otro mundo. La actual Ley General de Salud te dice, en un contexto de emergencia, de pandemia, todos los insumos, herramientas, infraestructura del sector público y privado tienen que estar a disposición de salvar la vida, por encima del lucro, la ganancia, el negocio de algunos, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que el Estado diga, a ver, ¿qué es lo que tenemos como producción y distribución de oxígeno? Perfecto. Sector público, sector privado, lo vamos a canalizar para darle el oxígeno a la gente, a quien lo necesita, y se lo vamos a dar gratuitamente. No puede ser, Cristian, que alguien se muera porque su familia no tiene 6.000 soles para un balón de oxígeno. No puede ser. Tenemos que garantizar además que de manera temporal, industria que, por ejemplo, produce oxígeno para la industria, ¿no es cierto?, pueda temporalmente destinar su producción al oxígeno medicinal para salvar vidas, ¿no? Eso es perfectamente posible. E insisto, no es una expropiación, es una administración temporal para que todo el oxígeno que se pueda producir en el Perú se distribuya primero a quien más lo necesita. Salvar vidas, eso es, Cristian, así de simple, salvar vidas, no dejar morir a la gente. Y aquí entramos a un punto, desde mi punto de vista, fundamental, ¿no? Porque claro, nos dicen que el sector privado no es el enemigo, pero se le tiene que de alguna manera intervenir para que pueda ayudar a salvar vidas, pero el problema quizá es creer que el Estado lo está haciendo bien. Entonces, ¿por qué el Estado tendría que ampliar sus labores en las cuales no está cumpliendo bien con esa labor? Sería más bien incluso condenar a muerte a más peruanos si es que el Estado decide hacer algo que ni siquiera puede hacer otras cosas bien, como dotar, por ejemplo, de camas para hospitales, mayores unidades de cuidados intensivos, incluso comprar vacunas, candidata. Ya, pero lo primero es poner la salud por delante, la salud y la vida, ¿no es cierto?, como derechos que no pueden estar sometidos al lucro, a la ganancia de determinado empresario en este momento, ¿no es cierto? Ese es el punto de partida. Ahora bien, paralelamente, por supuesto que necesitamos hacer reformas profundas en el Estado. Este Estado, efectivamente, decrépito, precario, no nos está ayudando, pero hay que ir reformándolo poco a poco, pero en lo inmediato, con una gestión eficiente y sobre todo, Cristian, con voluntad política, sí se pueden mejorar varias cosas. Esa gestión eficiente, candidata, ¿cómo la asegura? A ver, te voy a poner un ejemplo concreto. En el tema de las vacunas, grave error de los dos gobiernos, bueno, el del señor Vizcarra y el señor Sagasti, haber tenido sesgos ideológicos, ¿no?, en la gestión de las vacunas. ¿A qué se refiere? Bueno, lo dijeron claramente que no les gustaban las vacunas de Rusia o tales o cuales, cuando eso es absurdo. Al Estado no le importa de dónde venga la vacuna, ¿no es cierto? No es porque me gusta o no me gusta todo lo cual país. Lo que importa es que la ciencia verifique que esas vacunas son efectivas y puedan llegar lo más rápidamente posible. ¿En qué momento se plantea el tema ideológico, candidata? Te lo acabo de decir, el comando vacuna, ¿no es cierto? Públicamente sus voceros dijeron que no les parecían convenientes las vacunas de tal o cual. Era un conjunto de privados que al final parece que no se equivocó, porque son las vacunas Pfizer, Moderna, las que finalmente más se han abierto en la transparencia, han hecho ensayos clínicos, los han publicado, no así las de Sinopharm, salvo, por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik 5, que efectivamente también se ha publicado, pero no sé por qué le ponen sesgo ideológico. ¿Usted cree que otros países han adquirido y están vacunando con esa vacuna? El punto es, no me importa de dónde venga la vacuna, insisto, lo que importa es que la ciencia me diga esta vacuna funciona y que yo pueda adquirirla rápidamente. Lo segundo, Cristian, no podemos cometer el error del gobierno del señor Sagasti, que dijo que no iba a haber segunda ola.
¿no es cierto? Y por eso desaceleraron la instalación de las plantas de oxígeno, los centros de oxigenación temporal. Ojalá no haya una tercera ola. Pero el Estado se tiene que preparar como si fuera a haber una tercera ola. No nos puede volver a agarrar ninguna circunstancia de este tipo desprevenidos. Tenemos que prepararnos, planificar. ¿Cómo se prepararía eventualmente un gobierno de Juntos por el Perú? ¿Qué medidas tomaría? Lo que señalé hace un momento, Cristian, reabrir, garantizando además que puedan aprovisionar oxígeno, que es el tratamiento en la práctica el único y el más eficaz en estos momentos para combatir el COVID, ¿no es ¿cómo? cierto? Porque no alcanza la producción de oxígeno. Es cierto lo que usted dice, que los costos son altísimos, pero hoy por hoy hay gente dispuesta a pagarla. Lo que no hay es oxígeno. Parece que la gente sí está dispuesta, y es claro, la solidaridad del peruano por salvar una vida consigue el dinero, pero hoy el problema es el oxígeno, no cuánto paga por ello. Por eso, acelerar la adquisición, la instalación de las plantas de oxígeno, los centros de oxigenación temporal, reabrir las postas médicas y centros de salud, que son los que están más cerca de la gente, que pueden monitorear y atender a las personas antes de que su situación se agrave y vayan a un hospital a buscar una cama UCI que probablemente no van a encontrar. Acelerar la gestión de las vacunas, ser mucho más proactivos y desde ahora destrabar toda la normativa que pueda ponerle un freno a la adquisición de las vacunas. ¿Cómo es posible que el nuevo lote que estaba previsto para marzo, Cristian, esté demorando porque entre Digemid y Senares no se ponen de acuerdo en quién hace determinado trámite? O sea, eso se tiene que prever desde antes. Te pongo otro ejemplo. Pero parece que es China el que no manda la información, el laboratorio Sinopharm. Entiendo que el propio presidente Sagasti ha dicho que es un tema administrativo interno del Perú. Han sido sus palabras. Violeta Bermúdez ha dicho que necesita un documento más fuerte del laboratorio chino. Mira, ¿cómo es posible que demore semanas un documento más fuerte? O sea, agarras el teléfono, insistes, exiges. ¿Ha fracasado el gobierno de Francisco Sagasti en la lucha contra la pandemia? Se han cometido errores. Y te quiero comentar otro tema cuando hablo de esto de prepararse, prevenir. Una cosa que a mí además como madre me duele mucho, Cristian, es que no se esté haciendo nada para ver la posibilidad siquiera de que nuestros chicos vuelvan a clases. Somos el país que más ha encerrado a sus niños. Un año, ¿no es cierto?, de clases, entre comillas, encerrados sin poder ver a su profesor, a sus compañeros. Eso puede tener un grave impacto en la salud mental, en la estabilidad emocional de nuestros chicos, pero estamos más preocupados en reabrir casinos, tragamonedas, que en permitir que nuestros chicos puedan volver a clases. Yo no te digo que mañana los mandemos al colegio, no, pero te digo que nos preparemos desde ahorita para ver cómo hacemos ese retorno, bien planificado, bien preparado. ¿Cómo? Por ejemplo, propiciando el diálogo que no se ha hecho entre UGELes, profes, padres de familia, para ver cómo en cada región, en cada territorio, preparamos ese retorno a clases. Porque una cosa es volver a clases en una comunidad nativa de Loreto, donde he estado hace unos días, y otra cosa en un colegio en San Isidro o en San Juan del Urigancho. Pero ¿no cree usted que justamente la situación de la pandemia hace que, pues, finalmente estén priorizando otras cosas y no la posibilidad de volver presencialmente a clases, porque la pandemia así lo ordena, así lo manda? ¿Qué otra prioridad puede haber que la vida, chicos, no la vida, jóvenes? la vida. Por supuesto, pero por eso. Antes de la educación, tú necesitas estar vivo para educarte. Pero por eso, yo te quiero aclarar, no estoy planteando que mañana los chicos vuelvan a clases, yo te planteo que nos preparemos desde ahora. Por ejemplo, comprando desde ahora las mascarillas, el alcohol gel, los puntos de agua, los módulos prefabricados para que los chicos puedan estar en espacios más distanciados, para que no nos pase lo de las tablets, que recién este segundo año de pandemia se están repartiendo las tablets que debieron haber llegado el año pasado. Entonces, tengamos todo listo para que cuando sea posible, cuidando la salud y la vida de profes y chicos, podamos tener todo listo para volver a clases, no esperar de brazos cruzados a ver qué pasa, que es lamentablemente la lógica con la que se está actuando. Planificar es lo que tiene que hacer un Estado eficiente, prepararse para todo, incluido para lo peor. Si en el plan de gobierno justamente se habla el tema de la salud, ¿no? Nos ha dicho, digamos, qué es lo que haría con el oxígeno, va a comprar más plantas, no necesariamente tomar la producción, porque queda claro que son otros los problemas también, pero luego, ¿cómo viene la reactivación económica? Porque ese plan de salud podría demorar mucho. Me parece que finalmente la base está en la consecución de vacunas y justamente inocularlas a la población. ¿Qué viene con la reactivación económica? Porque también se habla de bonos, también se habla de mucho gasto o de inversión, vamos a decirlo de alguna manera. ¿De dónde sacar ese dinero? Cuénteme la reactivación económica en su plan de gobierno. Primero, Cristian, tenemos que tomar en cuenta la realidad. Y la realidad, aunque nos duela reconocerlo, es que nuestra economía está quebrada, estancada. Es la peor crisis económica de los últimos 30 años, en medio de una pandemia global. La economía no se va a reactivar automática y mágicamente, tú lo acabas de señalar.
Por eso es necesario que el Estado intervenga, apoye a las familias para que puedan resistir y puedan luego reactivar la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, un fondo de garantía de 30.000 millones de soles para dar crédito barato a las MIPES, a los agricultores, para que puedan seguir contratando, para que no quiebren, para que no cierren, porque además son las MIPES las que más chamba generan, las que más mueven la economía. Luego vamos a dar 2 bonos universales nacionales en agosto y en septiembre a las familias que más lo necesitan, para que puedan comer, Cristian, pero también, y quiero detenerme 30 segundos aquí, por favor, te ruego me los regales, con esa platita, las familias que reciban el bono, ¿qué van a hacer, Cristian? Van a comprar alimentos, insumos de primera necesidad a la bodega, al agricultor, a las MIPES, y con eso se empieza a mover la economía local. Si no hay demanda, la economía no se mueve. Y finalmente vamos a tener un plan de empleo masivo temporal en pequeños proyectos que se hagan rapidito, limpieza, mantenimiento para generar chamba y aumentar la inversión pública en 15.000 millones de soles anuales adicionales para cerrar las brechas de agua, saneamiento, conexión a internet y sobre todo generar empleo. Ese es nuestro plan para resucitar la economía que hay que implementar los 3 primeros meses, ¿no? A partir de los 3 primeros meses. Y luego, Cristian, viene la reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más platita y se pueda equilibrar, ¿no es cierto?, nuestra economía. Y luego tenemos que dar un salto, una revolución productiva para generar más riqueza, distribuirla mejor, generar más empleo, cuando ya nuestra economía haya resucitado previamente. Ok, y en esos 3 meses, ¿cuánto calcula que va a gastar el Estado peruano? Mira, cada una de nuestras propuestas tiene un presupuesto específico. El bono, 15.000 millones de soles, junto con la ayuda alimentaria. El fondo de garantía, ¿no es cierto?, 30.000 millones de soles. El plan de empleo masivo temporal, unos 2.000 millones de soles aproximadamente. Y el aumento de la inversión pública, unos 15.000 millones anuales adicionales. Insisto, hay recursos. ¿De dónde? Porque habla usted justamente, sí, no en su visión país, que publicó el diario Comercio, de 72.000 millones que el Banco Central de Reserva ha dicho que están destinados a algo, que no están ahí libres para que el próximo gobierno pueda usarlos. ¿Cuál es su respuesta? Esos ahorros fiscales nos ha costado, Cristian, a todos los peruanos, a todas las familias que hoy están sufriendo por la pandemia y la crisis económica, nos ha costado ahorrar esa platita. ¿Y para qué hemos ahorrado? Precisamente para momentos como estos. Es, Cristian, como una familia que ha venido ahorrando su platita, ¿no es cierto?, y de pronto se le enferma un familiar, su vida corre riesgo. ¿Qué hace esa familia, Cristian? ¿Se guarda su platita? La invierte en salvar la vida, de eso estamos hablando. Tenemos más de 70.000 millones de soles que nosotros no estamos planteando despilfarrar, usarla responsablemente para salvar la vida de la gente y salvar la economía. Pero además, esa no es nuestra única propuesta, insisto, vamos a impulsar la reforma tributaria. Ahorita quiero llegar a eso. Muchos gobiernos anunciaron y cobardemente ninguno se atrevió a hacer. Pero nosotros sí la vamos a implementar. ¿Usted está segura que la Constitución, la ley, le permite echar mano de esos 72.000 millones como a usted eventualmente, gobierno, le parezcan? No, no es como a mí me parezca, es en el marco de un plan específico para salvar la salud plan, y la pero vida de la hazlo gente. eventualmente Verónica Mendoza, Se han presidenta. estado usando estos fondos en la gestión actual de la pandemia, están destinados precisamente para situaciones de emergencia. Y estoy segura que si le consultamos a la gente va a estar de acuerdo en que la prioridad ahorita es salvar vidas. Sí, pero la pregunta era otra, si es que finalmente usted sabe que la ley se lo permite, echar mano de ese dinero. No, para eso no necesitamos ninguna reforma, una nueva ley, no. Es como para lo del oxígeno, ya existe la ley general entonces de salud. Cambiará finalmente las prioridades que dice el Banco Central de Reserva y ha sido destinada ese dinero para las prioridades que usted plantea. No ha sido destinado ese dinero está guardado precisamente para emergencias como estas. Se ha empezado a usar, ¿no es cierto?, con el señor Vizcarra, el señor Sagasti, y ahora nosotros vamos a usar lo que corresponda para la emergencia, para los primeros meses. Pero insisto, luego para reequilibrar la economía tenemos que impulsar la reforma tributaria y dar ese salto productivo que nos permita generar más riqueza. La reforma tributaria, sobre todo, impuesto a la riqueza, ¿va a aumentar también, digamos, la base tributaria o solamente las tasas respecto de un sector de la población, en este caso los ricos? Nuestro plan es muy concreto. Primero vamos a revisar las exoneraciones tributarias, Cristian. Antes de la pandemia, el Estado, es decir, todos nosotros le regalábamos 15.000 millones de soles en exoneraciones tributarias, principalmente a los grandotes, mineras, bancos, universidades privadas con fines de lucro, casinos y tragamonedas.
tragamonedas, les exoneramos impuestos. Nosotros vamos a revisar esas exoneraciones para ver con cuáles nos quedamos, que valgan la pena para los sectores que están, ¿no?, recién emergiendo, y a cuáles pues les empezamos a cobrar, como acordamos con la agroexportación, que durante 20 años tuvo millonarias exoneraciones. Al principio estuvo bueno, pero ya llegó un momento donde tocaba que también pues pagaran sus impuestos. En segundo lugar, vamos a combatir lo que se llama evasión y elusión tributaria. Grandes empresas que con leguleyadas, apoyados por grandes bufetes de abogados, recurren al Poder Judicial para no pagar lo que corresponde, Cristian. Okay, pero Telefónica que debe 2.000 millones de soles, López Aliaga que debe 28 millones de soles, Cerro Verde que debe otros tantos millones de soles. No les vamos a expropiar nada, ya, no, les vamos a cobrar lo que corresponde, lo justo, nada más. ¿Por qué se asustan? Ya, vamos a cobrar lo que ¿y qué hacer con el sector informal que todavía no tributa? ¿Cómo anchar justamente la base tributaria? Yo tengo una pregunta, José, no sé si la tienes, por favor, porque el tema de la SUNAT, digamos, se plantea como que hay que cobrarle, ¿no?, a los ricos, pero parece que la SUNAT también aprieta a ciudadanos comunes. Me imagino ciudadanos que también están dentro de el universo de electores de Juntos por el Perú. ¿La tiene, José? Ok, la vamos a plantear entonces más adelante, pero a ciudadanos también la SUNAT los aprieta. Entonces el tema es, ¿por qué todo el tributo está enfocado en un grupo minoritario de personas y una gran cantidad de pobladores que hacen dinero? Porque no todos los informales son pobrecitos, hay gente que hace mucho dinero. ¿Qué va a hacer con ellos justamente para que también sea equitativo? Que todos tributemos. Por supuesto, y todos tributamos, te aseguro, a través del IGB, por ejemplo. Ese es el mayor aporte tributario que recibe hoy el Estado. Ahora, para terminar solamente la parte anterior, porque además tú me lo preguntaste, nosotros sí planteamos un impuesto a las grandes fortunas. Y aquí quiero aclarar, Cristian, porque algunos están desinformando diciendo que le vamos a cobrar a la clase media. No. ¿Arriba de 100 millones? Arriba de 100 millones de dólares nos parece. Además, hay multimillonarios en otros países que han dicho, cree que puede recaudar? Yo tengo platita, quiero contribuir con mi país. ¿Por qué no hacen lo mismo los multimillonarios del país? ¿Cuánto cree que puede recaudar con las fortunas de arriba de los 100 millones? Mira, cobrando un impuestito de un 1%, se puede recaudar suficiente para poder adquirir camas UCI, ventiladores mecánicos, para poder contribuir a salir de la crisis. No ha hecho el cálculo, candidata. No ha hecho el cálculo. No tengo a la mano, todavía no soy gobierno, Cristian, ¿no? Todos los datos de la SUNAT, cuando llegue el momento, por supuesto, lo haremos. En una entrevista usted planteó también ante la pregunta de justamente el Banco Central de Reserva la posibilidad de emitir dinero, la famosa maquinita del gobierno de Alan García Pérez, y usted respondió, es una posibilidad que se evaluará en su momento. No, fue un lapsus. Lo que pasa es que en esa entrevista la entrevistadora me preguntó como 5 cosas al mismo tiempo y yo respondí eso, y luego yo he aclarado, Cristian, y tú puedes revisar, debo tener, no sé, como 20 declaraciones diciendo claramente que nosotros no vamos a usar la maquinita, como también he dicho, porque seguramente me lo vas a preguntar también, vamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, o sea, nada de qué asustarse. Es que a ese punto quería llegar, ¿no? Porque parece que habría una triada, ¿no?, entre unas posturas de Verónica Mendoza que le nacen, ¿no?, de un tema personal, luego un plan de gobierno más articulado, me imagino la mano también de Pedro Franque, otros economistas, y por el otro lado varios congresistas, ¿no?, digamos, de izquierda, de un pensamiento similar al suyo, pero con contradicciones. Por ejemplo, uno todavía le cuesta decir que Venezuela es una dictadura. Entonces, justamente esa situación, hay distintas posiciones. Usted dice una cosa y luego dice que el plan dice otra, pero vamos a decir las cosas como son. Juntos por el Perú, efectivamente, nos hemos encontrado varias organizaciones políticas, sociales, colectivos juveniles, hemos tratado de construir un gran bloque, donde podemos tener nuestros matices, pero todos estamos muy alineados y comprometidos con lo que dice nuestro plan de gobierno. Es en torno a esa propuesta muy concreta que nos hemos unido, y tú no vas a encontrar ninguna contradicción ahí. Cuando yo digo pero usted sabe que es válido para un ciudadano decir, bueno, pero el plan de gobierno, no ha habido ni un candidato elegido presidente que se haya ceñido a su plan de gobierno. Eso es precisamente lo que hay que cambiar, Cristian, lo que nosotros nos comprometemos a cambiar. Sí, todo el mundo dijo, entonces claro, usted promete que va a ser distinto. Pero, a ver, una muestra concreta de nuestro compromiso y coherencia es que cuando yo te digo vamos a impulsar una reforma tributaria que incluye revisar exoneraciones, revisar las evasión y elusión y un impuesto a las grandes fortunas, es exactamente lo que dice nuestro plan de gobierno. A diferencia de Acción Popular, donde el plan de gobierno dice impuesto a las grandes fortunas, interesante coincidencia, pero cuando le preguntan al señor Lescano, él dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A su plan de gobierno o al candidato? En nuestro caso, hay cohesión. Hay perfecta cohesión. No siempre hay cohesión, pero usted nos dice que a quien debemos creerles al plan de gobierno.
Por supuesto, y ese plan de gobierno es en torno al cual estamos todos alineados. Otro caso, y por quien ejemplo, se salga de la línea, bueno, pues tendrá que rectificar. Otro fue el caso de la entrevista con Juliana, ¿no? Cuando ante justamente la situación de Willax, si mal no recuerdo, usted dijo que había un límite y había que poner un límite a la libertad de expresión. Por supuesto. La ley, Cristian, establece límites. Tú como periodista conoces la ley de radio y televisión, ¿no es cierto? Sí, pero el propio código de ética de los medios de comunicación establece límites también. Hay mecanismos para que los ciudadanos, si se sienten vulnerados por mentiras o difamaciones de los medios... Entonces la frase, digamos, no fue adecuada la que usted dijo, porque usted dijo... una cosa es la libertad de expresión, podemos discrepar, se pueden decir una serie de cosas, pero cuando se pone en riesgo la vida y la salud de la gente hay que poner un límite. ¿Quién pone ese límite? ¿Los que usted me acaba de decir o usted, el gobierno? La ley. Correcto. O sea, Cristian, pero yo me refería, quiero recordar, a un caso muy concreto. En particular, el de la vacuna, claro, el de las vacunas. Claro. O sea, la vacuna en estos momentos es la única esperanza que tenemos los peruanos de por fin dejar atrás esta pandemia. ¿Cómo puede ser que se permita que impunemente se mienta, se desinforme sobre la vacuna para generar miedo, caos y poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente? Eso a mí me indigna. Sí, pero también ¿no cree que el gobierno o la propia ensayo clínico de la comunicación ha sido desastrosa? Bueno, también desinforma. En general, y eso es algo que nosotros nos comprometemos a cambiar, la comunicación de parte del Estado ha sido pésima, deficiente. Los ciudadanos no teníamos claridad de cómo se combatía el COVID, de cómo era la inmovilización. Eso tiene que mejorar nuevamente, no es un límite que pondría usted a través de una ley o a través de un ente. Los límites que establece la actual ley. Lo que sí he dicho, Cristian, es que lo que podemos hacer es mejorar, facilitar los mecanismos, los canales para que los ciudadanos puedan hacer sus denuncias cuando no sientan que un medio de comunicación... Eso está, creo que hay Concord TV. Una pregunta, Jerónimo Pimentel escribió una columna en el Diario de Comercio, preguntas para Verónica Mendoza. ¿Por qué los peruanos deberían confiar en una persona que fue incapaz de detectar corrupciones grotescas como las ocurridas en las gestiones de Humala y Villarán? A ver, Cristian, además lo han recordado, me parece, en el expediente inicial que expusieron. Yo renuncié al Partido Nacionalista antes de que se cumpliera un año de ese gobierno, precisamente porque se traicionó las promesas de cambio, ¿no? Yo renuncié y deslindé, yo no he estado defendiendo ni amparando ninguna situación de esta naturaleza. Nosotros hemos sido los más firmes y claros en deslindar con quienes desde eventualmente nuestro entorno pudieran haberse visto involucrados en temas de corrupción. No como otros que los defienden hasta el final e incluso los llevan dentro de sus listas. Nosotros inmediatamente hemos zanjado, que es lo que creo que toca hacer en este contexto. Se metió en un problema cuando dijo lo de Yehude Simón, que finalmente no fue expulsado, sino suspendido, y él dice separado por su propia cuenta. A ver, pero lo concreto y lo que yo dije en el debate, Cristian, fue, desde el 2019 el señor no tiene absolutamente nada que ver en Juntos por el Perú. Y eso es lo que claramente se ha verificado, lo que él ha confirmado con sus propias palabras, lo cual confirma que lo que dije fue verdad. La mejor prueba es que él nos está atacando en lugar de apoyarnos, ¿no es cierto? Y justamente por Pedro Castillo, justamente por lo que usted dijo, esa fue la razón por la que empieza a atacarlo, no lo atacó desde antes. Perdón, no te entendí, Gris. El señor Yehude Simón no la atacó desde antes, la atacó y en todo caso ha dicho que va a apoyar a Pedro Castillo a raíz de sus declaraciones. Él ya estaba haciendo campaña por otro candidato. Insisto, desde el 2019 es lo que ha salido a la luz en la prensa, se ratificó con documentación. El señor no tiene absolutamente nada que ver. Lo que prueba, Cristian, que lo que yo dije en el debate es absolutamente verdadero y lo que el señor Lescano dijo en el debate es mentira y es difamación. Se lo preguntó Marco Cifuentes también en una entrevista, pero finalmente no pudo decir por qué siempre ir con un partido, digamos, ¿no? O con una agrupación que finalmente se la prestan. En este caso fue el Partido Humanista, o sea, tiene ese origen de la corrupción de Odebrecht el señor Yehude Simón. No es todavía sentenciado, pero está investigado. Ya, pero aclaremos. El señor Simón ha sido apartado, él no tiene absolutamente nada que ver con Juntos por el Perú desde el año 2019, ¿no es cierto? Lo primero. En Juntos por el Perú no hay corruptos, que eso quede bien claro, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en diálogo, articulación, trabajo conjunto con varias organizaciones. ¿Por qué, Cristian? Porque nuestro objetivo ahora no es solamente tener un carguito, una pequeña representación parlamentaria, sino ser gobierno. Y ser un gobierno que sea capaz de sacarnos a los peruanos de esta crisis sanitaria y económica y de reformar el Estado. Para eso necesitamos sumar fuerzas y eso es lo que hemos hecho en Juntos por el Perú y lo que vamos a seguir haciendo, Cristian, porque para el difícil momento que le va a tocar al siguiente gobierno no basta un partido, vamos a necesitar una gran coalición de fuerzas democráticas que pongan por delante la salud,
la vida de la gente, ¿no es cierto?, que garanticen una campaña de vacunación universal, gratuita, y en eso, Cristian, yo lo anuncio desde ahora, no vamos a tener reparos en convocar a los honestos, todos los políticos y profesionales honestos. Ok, a priori usted ya tendría elegido su ministro de Economía, Pedro Franque sería quizás su ministro de Economía, ¿ha estado en el plan de gobierno, en la parte económica, o simplemente hay que esperar a que gane para ver a quiénes convoca? Creo que es lo más sensato, ¿no te parece, Cristian? Esperar para hacer las cosas. No, en verdad no me parece, porque si fuésemos un partido articulado ya tendría usted su gabinete en la sombra. Tenemos un equipo económico, tú acabas de mencionar. Claro, pero decir que una vez que llego y empiezo a ver a quién me jalo, claro, quiere decir que no hay un equipo básico con el cual llega a poner, a implementar las ideas. Lo hay, lo que no está definido es quién va a ir a qué ministerio, ¿no es cierto? Pero sí tenemos un sólido equipo económico, no solamente está Pedro Franque, está Oscar Dancur, que ha sido presidente del Banco Central de Reserva, con una gestión impecable, exitosa y reconocida internacionalmente. Tenemos profesionales de primer nivel, pero sobre todo, Cristian, gente comprometida con el país. Correcto. Que se la ha jugado y que se la va a jugar. Pero insisto, yo no puedo repartir cargos ahorita, porque además, Cristian, como te acabo de señalar, tocará convocar a otros sectores si es que somos gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza para poder hacer una gran coalición democrática. El tiempo desgraciadamente me gana, yo le quería preguntar por la nacionalización del gas, pero sí me había quedado escuchando esa conversación que tuvo con el hermano Evo, como usted lo llama, pero mi pregunta era una directa, porque usted además le dice o creo que en otra entrevista, que lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado, pero yo le quería preguntar si es que no fue Evo Morales él mismo quien violentó la propia Constitución y se intentó eternizarse 25 años en el poder en Bolivia. Claramente hay decisiones del gobierno boliviano con las cuales yo he discrepado, ¿no es cierto? Lo que no podemos negar es que hubo un golpe de Estado. Eso yo le preguntaba si el golpe de Estado se lo hizo Evo Morales a su propia Constitución, si es que ese fue un acto autoritario, antidemocrático. Acabo de señalar, ese me parece un error. Felizmente ellos han corregido eso, han logrado una alternancia, ¿no es cierto?, ahora con el gobierno de Lucho Arce. Ahora, mi conversación con el señor Morales ha girado en torno a una cosa muy concreta, la nacionalización del gas. ¿Por qué, Cristian? El balón de gas, perdóname, porque la gente, yo estoy en la Amazonía estos días, la gente está desesperada. Y usted ha prometido 13 soles en junio. Porque el balón de gas que costaba 35 soles antes de la pandemia, hoy está 44, 50 soles. Para muchas familias son unos solcitos más, para otras es la asfixia económica, ¿no es cierto? Me queda claro, el tipo me gana, pero ¿puede dar el GLP a 13 soles o se refiere a una conexión de gas natural? No es el GLP, es el gas natural. Es una importante aclaración, porque fue el error de quien en paz descanse Manuel Dahmer. Ya en Lima, no. Manuel Dahmer, eso sí, perdóname, Cristian, con todo respeto, yo no te lo permito. ¿Nunca dijo el balón de gas a 12 soles? Él siempre fue muy claro en decir, el equivalente a tu consumo de balón de GLP lo vas a tener en gas natural a un precio mucho más cómodo. Es lo mismo que usted plantea, 13 soles. Y eso es lo que está ocurriendo en varias zonas de Lima, donde la gente tiene un consumo mensual con su conexión de gas natural entre 10 y 15 soles. Manuel Dahmer, jamás. Solamente una última, porque, digamos, usted es muy contundente para decir corrupto tal, dictador Fujimori, pero, por ejemplo, con Evo Morales no me ha dicho del todo. Y usted ha hablado de una segunda reforma agraria, solamente para terminar. ¿Fue Velasco un dictador? Sí, claramente. Claramente. Lo que no quita que la reforma agraria, que la lucharon los campesinos, por ejemplo, de Cusco, les devolvió la dignidad. Eran tratados, Cristian, peor que esclavos. Correcto. Y le devolvió la tierra a quien la trabaja. Lo que falta es modernizar el agro nacional, dar ese salto productivo que nosotros sí vamos a impulsar. Gracias por estar con nosotros. Un minuto Cristian, de un mensaje final, por favor, para ¿A dónde miro? A esta cámara. A esta cámara. Bueno, quiero agradecer en realidad, si me permites, Cristian, a toda la gente maravillosa que se está sumando a esta campaña con esperanza, poniendo su tiempo, su cariño, su voz. Esta ya no es la campaña de Juntos por el Perú, esta es la campaña de todos los que queremos un cambio. Y quiero pedir también a quienes no han decidido aún su voto a que revisen nuestras propuestas. Verán que nosotros sí tenemos una salida clara a la crisis sanitaria y económica y sé que juntas y juntos vamos a lograr salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Muchísimas gracias.